cada siglo es importante porque la historia es un continuo, pero el siglo XIX pues es un cambio rasante en la historia de España, una España que tiene su vocación pues en la expansión del reino de Cristo, España evangelizada, España evangelizadora, como nos recordó Juan Pablo II con ocasión de su último viaje a España el 3 y 4 de mayo de 2003, y donde tantos historiadores y escritores españoles, desde Julián María, Menéndez Pelayo, etcétera, pues han escrito acerca de la vocación, igual que tenemos vocación las personas, también tienen las naciones. ¿Quién va a discutir el pueblo judío? Y desde luego Francia, yo no tengo ninguna duda, como fils aîné de l'Église, teniendo en cuenta que María es madre de la Iglesia, ¿cómo no va a querer a todos sus hijos de la Iglesia, pero de manera especial al primogénito? Y eso hay que reconocer que es Francia. La segunda es España, pero la primogénita es Francia, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que la historia del siglo XIX para España es absolutamente determinante. Y he hablado de Francia porque es cuando la Revolución Francesa, los aires de la Revolución Francesa, de la mano de los ejércitos napoleónicos y la invasión de Napoleón de España a partir de 1888, pues llegan aquí. Y aquí se produce una lucha que va a durar prácticamente todo el siglo XIX. 3 guerras civiles. Las guerras carlistas son guerras civiles, entre quienes defienden la tradición y los entonces denominados liberales, entre la monarquía histórica tradicional y la monarquía liberal. Y ahí aparece la figura de Isabel II y aparece la figura de Sor Patrocinio. Isabel II tenía que jugar un papel muy importante para la historia de España. Conviene recordar que en 1830 muere Fernando VII, deja sin efecto la ley sálica y al designar a su hija Isabel II como heredera, pues su hermano, el hermano del rey, Carlos María Isidro, pues se enfada, ¿no? Y por eso tenemos las guerras carlistas entre el pretendiente Carlos y los defensores de Isabel II. Acababa de nacer. He dicho 830, es 830. Perdón, nace en 1830 Isabel II y muere exactamente en 1833 Fernando VII, perdón. Pero quiere decir que cuando es proclamada heredera a la corona de España, pues tiene 3 años. Por lo tanto, es evidente que, como recordaba Madre Gilma, pues pobrecita, no tenía ninguna responsabilidad. Los liberales, los masones, eran conscientes del papel fundamental que iba a jugar, tenía que jugar la corona, que iba a seguir jugando la corona y, por tanto, la persona en quien se encargaba la corona. Como ellos querían una monarquía que rompiera con la monarquía tradicional católica de España, era fundamental la educación que dieran a quien iba a ser llamada reina. La Providencia tuvo también eso presente y puso al lado de la reina a 2 personas, San Antonio María Claret como confesor de la reina y Sor Patrocinio. Y eso conviene tenerlo muy presente, muy presente. La historia del siglo XIX la ha escrito la masonería, lo digo así de claro. Y por eso, evidentemente, pues han dicho las barbaridades, que mejor no recordarlas, injurias y calumnias de todo tipo en torno a Sor Patrocinio, incluso en torno a San Antonio María Claret. Llegaron a decir, está escrito como saben, que había una relación sentimental entre San Antonio María Claret y Sor Patrocinio, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto ha llegado la injuria, la calumnia y la falsa historia del siglo XIX en España. Y, por supuesto, la reina Isabel II no podía quedar ajena. Fruto de esa educación, por una parte, desde niña, desde los 3 años de edad, imagínense, y, por otra parte, esa otra formación y existencia estrictamente espiritual que le daba su confesor, el que sería San Antonio María Claret, y Sor Patrocinio, Isabel II mantuvo una cabeza y un corazón cristiano siempre, siempre. Y me atrevo a decir que su marido, el rey Francisco Asís, también. Todo lo que se ha dicho el rey Francisco, que lo más suave que se ha dicho, ¿verdad?, es que dormía con camisón, ¿no? Y ya nos entendemos. Creo que los estudios de Javier Paredes han de contribuir decisivamente a que se puedan reescribir
no desde la apología, sino desde la verdad, desde la verdad. Y creo que Sor Patrocinio, insisto, ocupa ahí un papel absolutamente decisivo. A favor de esta opinión mía, en torno a Isabel II, por ejemplo, basta recordar que cuando se producirá en septiembre de 1868 la autodenominada Revolución de la Gloriosa, denominada así, evidentemente, por los liberales y masones que la impulsaron y menos mal que el sexenio revolucionario, pues eso, duró 6 años, porque en 6 años lo que tuvimos. Lo primero fue el exilio a París de la reina Isabel II. Lo que vino después, como saben, es una monarquía, otra persona, Amadeo de Saboya, de la dinastía que acababa en 1870 de haber derrocado al Papa como soberano temporal y haberle quitado los estados pontificios en 1870. Y por tanto, en tanto que una dinastía masónica, claramente, pues era la más adecuada, y el general Prim se lo trajo para España con tan mala suerte. Pero, en fin, la providencia sabe más que nosotros, ¿no? Que cuando llegó a Madrid, pues se encontró con que acababa de morir asesinado el general Prim el 29 de diciembre de 1871. De tal manera que lo primero que pudo ir es a Atocha a velar el cadáver del general Prim. Duró en España 14 meses, porque dijo, quédense ustedes aquí, que yo no me quedo. Tuvimos la Primera República, que duró 11 meses, pero tuvimos en 11 meses 4 presidentes de la República, y finalmente se restauró la monarquía de la Casa de Borbón con el hijo de Isabel II, Alfonso XII. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la figura de Sor Patrocinio está indisolublemente unida a la Orden de la Inmaculada. Y la Orden de la Inmaculada, yo he dicho que a España, en mi opinión. Pero los hechos, no porque sea mi opinión, sino porque los hechos lo dicen claramente, muy vinculada a la monarquía española, a la corona de España. Insisto, con la Casa de Austria y con la Casa de Borbón. Si la Revolución de la Gloriosa en 1868 derrocó a Isabel II, fue precisamente porque ya por la edad que tenía Isabel II, que ya era joven, porque nació en 1833 y estamos hablando del 68, por lo tanto tenía 35 años. Pero claro, desde los 3 años le habían inoculado el virus que le habían estado inoculando. Y su alma y su cabeza cristiana cada vez eran más fuertes y por tanto ya no eran capaces de someterla, de manipularla lo suficiente como para que los principios de la Revolución Francesa, sobre todo de secularización, de agresividad contra la Iglesia, etcétera, etcétera, se pudieran consumar. Por eso se la llevaron. Y evidentemente al exilio de Isabel II pues iba acompañado, como es obvio, el de Sor Patrocinio. Es curioso cómo cuando la Comuna de París en 1870 la vivió en primera persona Sor Patrocinio, allí exiliada. Esas cosas de la providencia, Salustiano Olózaga, ¿no?, que fue su pretendiente, siendo gobernador civil de Madrid, era entonces embajador de España en París y le salvó la vida a Sor Patrocinio. Cuando uno de los asesinos del arzobispo de París en 1870 subió al carro en el que ella estaba huyendo de París. O sea, cuanto a Salustiano Olózaga, pues, en fin, ya sabemos, ha hablado aquí Beatriz Ozores y se ha recordado el olvido, triunfo, misericordia, misericordia, misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia? Bueno, Salustiano Olózaga, al que yo le veo con mucha frecuencia, porque fue presidente también del Congreso de los Diputados, y ahí está su retrato y demás, lo tuve 4 años delante de mi despacho ahí en la Cámara, pues cuando lo veo le digo, mira, me parece que a ti te va a salvar Sor Patrocinio, porque en fin, al fin y al cabo, efectivamente le salvó la vida en 1870 en París. Es así, ¿verdad, Javier? Bueno, lo que quiero decir, amigas y amigos todos, es que creo que vale la pena seguir la pista a la vida admirable de Sor Patrocinio. Insisto, y con ella a la Orden de la Inmaculada Concepción, porque son tiempos, como sabemos, complejos. Todos sabemos que la última palabra está escrita, pero todos sabemos que no se llega a la gloria sin pasar por el Gólgota. Podemos pasar una temporada en el Tabor, pero finalmente hay que ir al Gólgota, ¿no?, al Calvario. Pero al final está el triunfo asegurado, pero está el triunfo asegurado de la mano de nuestra Madre.
y estoy seguro que al lado de una mano de nuestra madre tiene la otra cogida a Sor Patrocinio. Y España muy cerquita, Yo animo, me permito decirlo, madre, que ustedes reivindiquen como hija de su orden a Madre Patrocinio desde la absoluta convicción de que va a dar mucha gloria a Dios. Y me permito decir que asimismo va a ayudarnos mucho a España y los españoles. Y termino con una referencia. Como sabe mi buen amigo Paco Maruenda, yo tengo una relación con el hoy beato Juan de Palafox y Mendoza parecida a la que tiene Javier Paredes con Sor Patrocinio. ¿Y por qué se lo digo? Para que tenga moral. Sor Patrocinio, perdón, el hoy beato Juan de Palafox y Mendoza tiene mucho paralelismo con otra concepcionista, que es la Madre María Jesús de Ágreda. De hecho, Palafox nació en Fitero el 24 de junio del año 1600 y el 2 de abril de 1602 nació la Madre Ágreda. Y por eso yo conozco mucho, yo voy mucho, mi padre era de Fitero, yo voy mucho a Fitero y está muy cerca de Ágreda y tengo mucha relación con la comunidad de ustedes de Ágreda. Y miren, Palafox tuvo persecución y contradicción de los buenos, de los malos también, pero de los buenos, como Madre Patrocinio y como Madre Ágreda. Y se abrió su causa de beatificación porque murió en olor de santidad cuando murió en 1659, el 1 de octubre. Se abrió su causa de beatificación y en 1777 la Congregación General, por un voto, no obtuvo los 2 tercios necesarios para reconocer el ejercicio heroico de las virtudes cristianas de Palafox. Y, por tanto, durante 200 y pico años se consideró que la causa de beatificación de Palafox estaba muerta. Pero los tiempos del cielo son los que son. Y en un momento determinado de la historia, pues, bueno, movió pieza en el tablero de la historia la divina providencia. Y puso a 3 personas, uno de ellos su servidor, a trabajar por la causa de Palafox. Y a mí, se acordará Paco, me llamaban Palafox, porque estaba con Palafox que no me dejaba en paz. Pero bueno, el 5 de junio de 2010, en Burgo de Osma, en la catedral, fue beatificado Palafox.